¿Cómo estamos, gente? Sean todos bienvenidos a un video bastante diferente, pero entretenido. Como ya muchos saben, yo amo las películas que están basadas en la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, siempre que veía una película me surgía una duda. No sé si a ustedes también. Por ejemplo, el personaje de este filme pudo haberse topado con el otro en una historia real. Así que se me ocurrió la idea de hacer un eje cronológico, pero no con la historia misma, sino basado en las películas. Así que a continuación verán un relato de esos 6 largos años, de 1939 a 1945, en territorios que ya todos conocemos porque se nos hicieron muy recurrentes. Estuve buscando y hasta el día de hoy nadie ha hecho esta idea. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. 1939. Después de ver un gran auge de los regímenes totalitarios de aquella época, el mundo aún mantenía una cierta paz. Y lo más destacable hasta este año habían sido los Juegos Olímpicos de Berlín, donde Alemania mostró todo su poderío racial. Aunque con este año todo cambiaría. Para empezar, finalizaba una cruda guerra civil española. Vemos como un joven Moncho se ve obligado a insultar a su profesor por el simple hecho de ser socialista, aun cuando éste le enseñó mucho más que temas políticos. Junto con él se despedía la democracia de su tierra. En Alemania ya podemos ver de las leyes raciales plasmadas en Europa, donde Solomon vive en carne propia la noche de los vidrios rotos y posteriormente se ve obligado en escapar al oriente. Aunque no todos tuvieron la misma suerte, otros alemanes y judíos tuvieron que vivir en la clandestinidad por el resto de la guerra, si es que no fueron descubiertos. Y no solo era cosa de sanación, también podemos ver cómo el mismo espíritu brotaría en Italia, cuando bajo el tono del humor que muestra la vida es bella, se guarda la cruda realidad tras ese caballo pintado. Y pues llegamos a septiembre. Alemania invade Polonia. ¿Cómo no mencionar la impactante escena del zoológico, donde muchas veces tras tanto relato bélico y militar, olvidamos todo lo normal de una ciudad, que donde ahora había trincheras, antes fueron casas, plazas, teatros, y en este caso un zoológico, o como cuando nuestro obstinado pianista Spielmann se rehusaba a dejar de tocar, a pesar de estar en un evidente peligro, pues estaba transmitiendo en vivo en la emisora de Varsovia. En el mismo filme podemos ver cómo la radio anunciaba que Inglaterra y Francia le declaraban la guerra a la Alemania nazi, y el resto es historia. Por otro lado estaba todo pasando, y nuestro alpinista austriaco estaba bastante desinformado, y es que no se había enterado de nada. Al no poder escalar el monte Parbat, este baja por territorio indio, y se da cuenta que queda automáticamente arrestado, porque sus naciones están en guerra. Por último, para terminar de aplastar a Polonia, los soviéticos asesinaron a todos los oficiales en la llamada masacre de Katyn. Y como dicen por ahí, la historia la escriben los ganadores, y por lo mismo, el mundo entero pensaría que tal acto fue hecho por los alemanes durante todo el siglo XX. 1940. Ya habiendo conquistado el primer territorio, Alemania simplemente no se detuvo. Sus próximos objetivos eran los países nórdicos y bajos. En Dinamarca todo empezaría un 9 de abril. Todos sabían que era imposible ganar, pero jamás dejarían de luchar. A pesar de aquello, mientras los soldados combatían, los altos mandos ya estaban firmando el armisticio. Toda la preparación, todo lo tenso del ambiente, poco y nada servía. Por otro lado, en Noruega, bajo el mandato de un rey danés, no fue la excepción. Cabe destacar que
que a pesar de ser un monarca fue elegido por una votación popular y casi absoluta. En fin, aquí podemos ver que tras una guerra la política no sirve de absolutamente nada. Aún así, el embajador alemán intentará por todos los medios conservar las relaciones, aun cuando su figura sea nula. Es genial ver que en un cierto sentido Alemania no iba y declaraba la guerra, simplemente actuaba. Pero aún así seguía manteniendo sus embajadores, y estos muchas veces no sabían cómo actuar, porque lo que sabían contrastaba con lo que en verdad estaba pasando. A Francia e Inglaterra no les fue mucho mejor que digamos, ya que ambos ejércitos quedaron arrinconados en la bahía de Dunkerque, sin posibilidad de escape. Cuando hablamos que la realidad supera la ficción, es cierto, pero el hecho de que esta película sea hecha sin casi diálogos demuestra que trató de ser un vivo reflejo del suplicio de aquellos hombres. Es impactante como los franceses son prácticamente los que se deben ofrecer como carne de cañón, aun cuando muchos querían escapar de su propio país. Por otro lado, en Inglaterra, Churchill se carcomía la cabeza por todo el cuestionamiento que estaba recibiendo como mandatario y todo el fracaso que estaba sufriendo en guerra. Por lo mismo, crearía uno de los planes más arriesgados de lo que va la historia bélica de la humanidad. Posteriormente, en junio, Alemania toma París y me atrevo a decir que Francia es uno de los lugares, uno de los territorios más usados en el cine bélico. Aquí podemos ver diferentes familias que se separan y donde los niños se deben valer por sí solos. Algunos escaparían y probarían suerte al occidente, como ocurre en el saco de canicas, aunque otros huérfanos intentarían esconderse bajo las mismas narices de los nazis. Es muy duro ver cómo se debe abandonar todo lo enseñado para poder sobrevivir, vendiéndote de alguna manera a una cultura diferente, aunque en otros casos solo les queda huir a otro país y la ayuda vendrá de la manera más peculiar. Y es curioso, porque en este último filme se nos plantea el hecho de que encontrarse con un gran problema, por así decirlo, de la nada, y a pesar de que obviamente no quieras hacerte cargo de él, tu mente no te dejaría tranquilo si siguieras de largo. 1941. Alemania intenta expandirse por el sur del Mediterráneo y crea la Afrika Korps, al mando del general Rommel, apodado como el zorro del desierto. Tan buen resultado tuvieron sus expediciones que llegó a ser tan popular como el mismísimo Führer en un momento. En cuanto a Londres, sigue siendo bombardeada por la Luftwaffe y los niños son enviados a los campos para reducir las pérdidas humanas. Por otro lado, en completísimo secreto, los ingleses buscaban descifrar el código Enigma, empleado por los nazis bajo el liderazgo de Alan Turing, que no sería reconocido hasta unos años posterior a su muerte. Al otro lado del continente, nuestro protagonista de Europa a Europa vivía como un ferviente comunista y creía que ya había escapado de los nazis, pero no sabía nada. Se dispara a la Operación Barbarroja y vuelve a su predicamento de hace algún tiempo. Al unísono, nuestros protagonistas de Hijos del Tercer Reich se despiden en junio diciendo que la guerra habrá acabado antes de Navidad. Se volverían a juntar de nuevo los 5, esperen y verán. Bueno, el regimiento más cercano a la frontera trazada por el Pacto de No Agresión era la fortaleza de Brest. Como se imaginarán, fue una masacre. Eso no quiere decir que el resultado sería sencillo de obtener. No está de más señalar que es muy evidente que no lo veían venir, más aún cuando desde Moscú decían que estaba todo bien. Mientras tanto, en Polonia entraban los primeros judíos al gueto. Entre ellos estaba nuestro pianista destacado, que no le quedó más remedio que vender su piano, así como otros héroes menos reconocidos, como la trabajadora social, que a pesar de ser una civil, logró entrar al gueto y sacar a más de 2.500 niños. Y no solo fue la ciudad de Varsovia. En Cracovia, por su parte, también tuvo un asentamiento. Y además, dentro de la ciudad, había un señor con ansias de dinero. Este se aprovecharía de la situación para hacer negocio y tener una fábrica en la calle Lipova, más específicamente una fábrica de esmaltados, y con personal judío y polaco.
porque eran más baratos. Pero así como en Polonia, obviamente también ocurrió en otros países. Un filme que copia y pega, por así decirlo, todo lo que narré es Ghetto, donde todos sus hechos son muy similares, solo que esta vez suceden en Lituania. Más tarde en ese año, Japón atacaría Pearl Harbor, dejando a muchos buques de la marina gringa destruidos, generando otro frente por el Pacífico, y así Estados Unidos entraría en la guerra. Esto provocó que muchas personas se listaran, inclusive personas que querían ayudar pero no pelear, causándole muchos problemas, claro. O también tenemos a un pelotón de la aerotransportada, muy impaciente por ir a la guerra. Aquí podemos ver toda la cadena de mando entre cabos, tenientes, capitanes, etc. Pero solo era el comienzo de su historia. Al otro lado del Pacífico, Japón invadiría China, siendo uno de sus objetivos principales Shanghái, por la colonia británica y todas las empresas del lugar. Como se imaginarán, la ciudad se hace un caos, y aquí es donde Jamie se extravía, quedando a la deriva en una ciudad de nadie. 1942. En la misma Alemania vemos como nuestra ladrona de libros llega a vivir a su hogar adoptivo, donde sin tocar el tema antisemita se vive una relativa calma. O también vemos como Bruno se despide de Berlín porque el trabajo de su padre le exige mudarse al oriente. También en pleno Reich ya se respiran aires de sublevación, y uno de los hitos más importantes se daría en la conocida Operación Antrópodo, la cual busca asesinar a Reinhard Heydrich, uno de los artífices de la llamada solución final, y por esos tiempos terrateniente en tierras checas. Hablando de Checoslovaquia, por ese mismo tiempo se estaba tomando preso a Salomón, un reconocido falsificador judío. Todo esto para que formara parte de la Operación Reinhardt, que buscaba inundar la economía inglesa y gringa con libras y dólares falsos. Como ya lo decía, ya se estaba llevando a cabo la solución final, pero debían buscar el método adecuado. Para ello, Alemania recurrió a Kurt Heister, uno de los impulsores de la depuración de agua en pleno frente. Él ya había tenido algunos roces con el gobierno por el hecho de oponerse al exterminio de personas discapacitadas. Aún así, terminó ayudando sin saber a crear los gases que se utilizarían en las cámaras. Es muy crudo como la iglesia simplemente se lavó las manos y no pudo hacer nada. Por su lado, en Francia, el mismo gobierno de turno hace un pacto con Alemania para deportar a todos los judíos de París. Es lo que hoy se conoce como la redada del velódromo, y la película del mismo nombre nos representa a cabalidad todo lo que sucede. 1 millar de personas encerradas en un velódromo, donde el mismo gobierno no tenía ni idea de qué hacer, ya que no se la podía con tanta cantidad. Aún así, en el mismo sitio podemos ver a Sara y su familia, donde originalmente eran 4, pero su hermano quedó escondido en la casa, encerrado por su llave. El mismo año, Heinrich consigue escapar de la prisión tras el intento 10.000, y en vez de escapar por la India, va en camino al Tíbet. Ya llevaba 3 años fuera de casa, pero aún no sería ni la mitad de los que pasaría. Por su lado, en el frente oriental, Rusia está al borde del colapso y envía todo lo que tenía para evitar que el ejército nazi no llegue a Moscú. Inclusive manda a hombres sin armas, solo de supor, y el que retrocedía era ferozmente asesinado y tachado de cobarde. Entre ellos destacaba Vasily Zaisev, que pronto se volvería el francotirador más temido de la Unión Soviética. En cambio, por el lado nazi estaban enlistados ambos hermanos Winters, donde debían cumplir una que otra orden cuestionable. Y más al oriente aún, vemos como Jamie y otros compatriotas son llevados a un campo de prisioneros en pleno corazón de Japón. Y él mismo nos narrará que a pesar de no haber pasado tanto tiempo, ya no puede recordar el rostro de su madre. 1943. En Varsovia, el gueto sería trasladado a los campos de concentración, aunque Spielmann conseguiría evadirlo. La misma suerte corrió el gueto de Cracovia, con Schindler mirando todo en una de las escenas más fuertes en lo que va del cine. La misma suerte correría Guido, Josué y su principesa.
que son trasladados a un campo desde Italia. Pero este no sería del todo malo, ya que el premio mayor sería un tanque. Por otro lado, en la calma de Berlín, llega la noticia de que Alemania había sido derrotada en la batalla de Stalingrado, la que por cierto ha sido la batalla más sangrienta hasta la fecha, porque más que nada fue una batalla de montoneras, donde los edificios eran verdaderas trincheras. Por su parte, los suministros y el frío jugarían un papel fundamental en la decisión del ganador. Y Vasily, como francotirador, también hizo un gran papel. 1944. ¿Por dónde empiezo? Desembarco en Normandía, donde uno de los pelotones estaba al mando del capitán John Miller, y en lo que es para mí la mejor adaptación de tal batalla. En ese mismo instante, por el aire, venía la aerotransportada, la Easy Company, que se dispersarían rápidamente por toda Normandía. Alemania ya no era intocable, y por lo mismo Dresden, una de las urbes principales del Reich, desde el 44 al fin de la guerra, se convertiría en la ciudad más bombardeada de la historia. Ya eran los últimos años de la Alemania nazi, por lo mismo cada país ocupado fue tolerando menos al invasor, y así nacían todas las resistencias, como la que vemos en el Libro Negro, donde Rachel es una de las infiltradas principales en las filas alemanas de Holanda, o como el esposo de Antonia se enlista en la resistencia polaca para dar el último golpe. Alemania no quedaría exenta de tales grupos, y en su misma nación se empezaría a planear un complot para asesinar a Hitler. Todo en el corazón del imperio, en la llamada guarida del lobo. Inclusive el gran héroe de África, Rommel, fue relacionado con tal complot, cosa que le costó caro, o no vamos más allá. Hasta los estudiantes empezaron a cuestionar todo, y el grupo llamado La Rosa Blanca, con los hermanos Scholl a la cabeza, infundieron sus pensamientos en la universidad. Hasta la pareja de solos en Berlín no se mantuvo callada. Lamentablemente no hace falta hacer spoiler para que sepan el final de todos, o de muchos. Pero sí puedo decirles que la palabra de Sophie quedaría para la eternidad. No en mucho tiempo ustedes estarán donde estamos nosotros. Por último, como ya saben, todos los frentes fueron en declive para el Reich. Así que el mismísimo Schindler tuvo que cambiar su fábrica a Checoslovaquia. O el mismo Spinman fue abandonado a sus anchas en Varsovia, salvado por un capitán nazi. Pero no hay nada tan memorable como 1944, en el recóndito país de Estonia. Vemos como los alemanes se regresaban a su tierra, mientras los propios estonios combaten contra otros estonios que están bajo el color rojo. Aquí ya no están combatiendo ideologías, sino que simplemente son vecinos que combaten porque alguien más los ha mandado. Entre los alemanes que escapan siguen los hermanos Winters, donde uno fue acusado de sublevación y fue obligado a realizar tareas peligrosas, y el otro fue destruyendo su cabeza con todo lo que pasaba. Más tarde llegaría toda la embestida de los soviéticos. Para ellos todos los alemanes eran monstruos. También vemos las repercusiones en monjas polacas que no tuvieron nada que ver, pero sí tuvieron que sufrir en silencio, o en los ojos de una anónima, cuando estos ya se aproximaban a Berlín. En el frente occidental, mientras el capitán Miller buscaba al último de los hermanos Bryan, la Easy Company liberaba uno de los primeros campos de concentración, en una de las escenas más desgarradoras que he visto. Por otro lado, en el oriente, Schindler escapaba hacia Alemania, mientras sus judíos eran liberados por el ejército soviético, asimismo que el encuentro de nuestro pianista con ellos. Al final del 44, los alemanes lanzaron una última ofensiva, que daría inicio a la batalla de las Ardenas, donde muchos americanos serían encarcelados. Entre ellos estaría el teniente Hart. Este mismo se daría cuenta que sí, los nazis son racistas, pero los americanos no serían la excepción. 1945. Los gringos logran avanzar a paso de gigante hacia Japón. Una de las victorias clave fue la hecha en Iwo Jima, donde bombardean sin cesar a los japoneses, que se escondían en los laberintos trazados en las montañas.
Primer filme que veo la parte japonesa, y no solo a los gringos como los buenos. En Francia, tanto los padres de Sarah como todos los adultos en la RAF son deportados a los campos de exterminio en Auschwitz. Mismo campo donde una de las guardias principales es nuestra protagonista en The Reader, donde a pesar de ver toda la matanza, ella tenía otros planes. Con Berlín ya cercado, todos los jerarcas nazis se encierran en el mítico búnker. Aquí podemos ver los últimos días de guerra en Europa y podemos ver las decisiones de cada uno de los altos mandos, las traiciones, conspiraciones y el fanatismo hacia el Führer. Por su parte, los franceses que partieron, ninguno volvió, a excepción de uno que otro. Mientras tanto, en Japón seguía el conflicto, hasta que los gringos atacaron con bombas nucleares, donde Jamie pudo percibir el blanco del cielo a la lejanía, aunque los que más sintieron fueron los hermanos de la tumba de las luciérnagas, que vivirán en carne propia la posguerra. Por último, un lado muy poco conocido de la posguerra era la parte de desactivar todas las minas colocadas en ella, y para esto se utilizaban a los presos alemanes, que en su mayoría o eran ancianos o muy jóvenes, ya que el grueso de los adultos estaba en manos de los soviéticos. En Land of Mine vemos como un pequeño grupo de niños son enlistados para desactivar las minas a lo largo de toda Dinamarca. Los mismos soldados que perdieron en el 9 de abril eran los que daban las órdenes, obviamente llenos de resentimiento. Y hasta, gente, déjenme en los comentarios qué película debería ir acá y en qué año corresponde. Aquí al Anónimo y nos vemos.